Bienvenidos a esta primera teleclase. Lo que vamos a tratar es el concepto de investigación de operaciones y los modelos que se desarrollan en esta disciplina. Ahí se muestra a un administrador que tiene detrás un conjunto de personas que son un conjunto de jefes, pueden ser de distintas áreas de la empresa, en donde, ¿qué puede haber? Puede haber sociólogos, puede haber ingenieros, puede haber economistas, que van a ayudarle a este señor a resolver el problema. Pero no de cualquier manera, sino que porque se busca a los expertos, que es el grupo de investigación de operaciones. Se busca entonces a un grupo de expertos para que puedan encontrar, no cualquiera, sino la mejor solución posible al problema de que se trate. Luego el administrador tomará las decisiones correspondientes. Vamos al concepto de investigación de operaciones. Vamos a ver en la otra pantalla qué es la investigación de operaciones. ¿Qué les parece? ¿Es una ciencia o no es una ciencia? Es una parte de la ciencia de la administración y es una disciplina relativamente moderna, si se quiere, o nueva en relación a otras ramas de la matemática. Nació en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Lo que se trata es de asignar recursos escasos, porque en una guerra hay recursos materiales, económicos, humanos escasos, para resolver problemas de índole militar. Asignar recursos escasos a esos problemas. Decíamos que esta ciencia de la administración utiliza herramientas matemáticas avanzadas para resolver problemas complejos, ¿no? Y para que después las decisiones que se tomen sean lo más acertadas posibles. Se basa en modelos. ¿Qué es un modelo para vos? Uno lo puede ver desde un sentido, de acuerdo a la formación que tenga y la cultura que tenga, un problema de la realidad. Otro lo puede ver con otra óptica, pero por eso es que un modelo es una parte de la realidad, pero supuesta por cada uno. Lo que hay que tratar de ver es que esa realidad sea coincidente con esa parte que uno supone, sea coincidente con la realidad, lo más cercana posible a la realidad. Entonces se forma el modelo y se resuelve. Para un modelo hay un tipo de algoritmo, un tipo de resolución. En esta materia vamos a ver los modelos que trata la investigación de operaciones y su resolución. Los modelos son normativos o descriptivos. En los descriptivos no se sigue no dan un curso de acción a seguir. Los normativos son prescriptivos y sí dan un curso de acción a seguir. Por lo tanto, los normativos son los que más vamos a utilizar en esta asignatura. Ya estás en condiciones, con este repaso que hemos hecho, de hacer la actividad número 1 y luego nos veremos a la vuelta de la resolución de dicha actividad. Bueno, en las claves de respuestas de la primera actividad te voy a dar una ayuda. En el caso de la investigación operativa, donde te pregunto la definición, el nacimiento, dónde, cuándo, por qué y para qué. ¿Para qué es? Como dijimos antes también en la introducción, es asignar recursos escasos a problemas complejos de índole militar. Y en el cuadro 2, que tenías que completar, te pregunto cuál es la importancia de un modelo. La clave que te doy es obtener soluciones más acertadas a los problemas planteados y poder tomar así decisiones más racionales.
Bueno, en esta parte vamos a desarrollar el tema de introducción a la programación lineal. Este concepto central lo basamos en un problema. Como verás en la pantalla, hay una persona que tiene que fabricar bicicletas de un tipo A y tipo B. Pero ¿qué pasa? Está limitada por los recursos materiales de acero y aluminio, pero quiere optimizar sus ganancias. Es decir, sería fácil optimizar las ganancias si no tengo limitaciones de recursos, pero tengo limitaciones de recursos. Entonces el problema es cuánto debo producir de cada una de las bicicletas, cuánto tengo que fabricar para que mis utilidades sean las máximas dentro de las limitaciones que tengo materiales. En pantalla está el problema, que no lo vamos a leer, ya te lo expliqué, pero sí vemos de un lado los elementos de un problema de programación lineal a la izquierda, que son la función objetivo, que es lo que tenés que descubrir en ese enunciado. La función objetivo que está directamente relacionado con lo que quiero optimizar. Quiero optimizar mis ganancias, por lo tanto, tendré que armar una función objetivo relacionado con las ganancias. Primero, las variables de decisión. ¿Quiénes son? Bueno, cantidad de bicicletas tipo A, cantidades de bicicletas tipo B. Son las variables que durante todo el problema van a tener el mismo sentido, no van a cambiar. Las que sí van a tener distintos sentidos es el sistema de restricciones, que será un sistema de inecuaciones, pero una restricción se va a referir a uno de los dos limitaciones, a uno de los dos recursos. Y bueno, lo que hacemos es un cuadro al principio para poder plantear el problema. Fíjate que hicimos un cuadro donde pusimos las disponibilidades y planteamos, lo primero, el objetivo de esta primera parte es el planteo del problema, las variables de decisión, la función objetivo y las restricciones. Fíjate que la función objetivo, si dice que gano 200 pesos por cada bicicleta, 200x será lo que gane por x bicicletas de tipo A. Entonces ya estás en condiciones de realizar esta segunda actividad y bueno, y luego nos veremos a la vuelta para ver el tema que sigue en el tercer bloque. Bueno, te voy a dar una clave de respuesta sobre uno de los problemas que se plantearon en la actividad anterior. Eran 3 problemas donde tendrías que sacar las variables de decisión, la función objetivo y las restricciones. Te doy la ayuda del primero. En el primero se trata, si lo lees bien, se trata de minimizar la función z, que es igual a 7x más 12y, y las restricciones, la primera restricción es 3x más 6y mayor o igual a 30, 4x más 2y mayor o igual a 20, x más y mayor o igual a 8, y las restricciones de la negatividad x mayor o igual a 0 e y mayor o igual a 0. Bienvenidos a este nuevo bloque, que lo vamos a tratar de hacer ahora, después de haber planteado un problema de programación lineal. Vamos a resolverlo mediante un método uno de los métodos en que se puede resolver, que es el método gráfico. Planteamos de vuelta el problema, repetimos el planteo, las variables de decisión, x cantidad de bicicletas de montaña y cantidades de bicicletas de paseo. La función objetivo a maximizar, que son las utilidades en este caso, y las restricciones de los recursos que teníamos. La solución gráfica es la que es el convexo de soluciones, es la región factible que se llama, que está en rojo. La que está rayada en rojo, esa es el convexo de soluciones porque por allí se empieza. Se empieza resolviendo el sistema de inecuaciones, que te aconsejo que repases cómo se realiza.
el sistema de inecuaciones me va a dar siempre intersección entre semiplanos. Por lo tanto, primero voy con las restricciones y después analizo qué pasa en cada vértice de ese convexo de soluciones. Si existe un máximo, este está en los vértices por un teorema de la programación lineal. Entonces, el método gráfico lo que me dice es, bueno, además de hacer el convexo de soluciones, traza la recta representativa de la función objetivo. La función objeto o función objetivo podemos hacer 0 la z, despejar la y me va a dar una familia de rectas, todas paralelas a sí mismas. Es una familia de rectas que tienen todas las mismas pendientes y que desplazándolas sobre sí misma, el último punto que toque y deje al convexo de soluciones en un mismo semiplano es el punto de máximo. Por lo tanto, acá vemos que maximiza en C. Se trata del punto 2030 y el Z máximo es 8500. Es decir, hay dos partes de la solución. Primero, ¿cuánto debo producir? ¿Sí? ¿Cuánto debo fabricar, tanto de X como de Y, de los dos tipos de bicicletas, para optimizar mis ganancias, que van a ser de 8.500 pesos? Te dejo entonces la actividad correspondiente, la actividad de transferencia correspondiente. Nos vemos a la vuelta. Bueno, acá vas a ver las claves de respuestas de la actividad que has realizado, las que tenías que adjudicar sentencias a dos gráficos distintos, es decir, te presentaba gráficos y tenías que adjudicar las sentencias. Te doy la ayuda sobre la primera sentencia vinculada al gráfico 1, que la función objetivo maximiza en B y en C y en todos los puntos del segmento BC, es decir, son infinitas las combinaciones que pueden hacerse. La sentencia vinculada al gráfico 2 es que la función objetivo maximiza en el punto D. Bueno, en esta clase vamos a introducirnos en el tema de cómo se resuelve, además del método gráfico que hemos visto, dentro del método gráfico, cómo se hacen algunos cálculos algebraicos. Aunque diga método gráfico, se pueden hacer cálculos algebraicos. Por ejemplo, nosotros habíamos dado la solución, pero si está muy bien trazado, la solución sale cuáles son las coordenadas del último vértice. Si no, vamos a tener que hacer una inspección de vértices y resolver sistemas de ecuaciones para poder saber cuáles son las coordenadas de ese vértice, cuando no son tan exactas. Por ejemplo, si ves la figura que te muestro a continuación, ves a la izquierda que está el gráfico que habíamos visto y después a la derecha te hice una tabla con la inspección de los vértices. Vos podés ponerle a cada vértice la letra que quieras, A, B, C, D, no importa el orden, y vas poniendo las coordenadas, como se muestran las coordenadas de cada vértice. Hay vértices que son, digamos que es evidente las coordenadas que tienen, pero hay otros vértices, como por ejemplo el vértice C, que está formado por dos rectas, que hay que calcularlas. ¿Cuáles son las rectas? Hay una recta que es 3x más 2y igual a 120 y la otra recta es x más 2y igual a 80. Entonces, al resolver el sistema de ecuaciones, vas a obtener el 2030 que habíamos obtenido en la teleclase anterior en forma gráfica. Pero como verás, no siempre va a dar tan redondo. Entonces, esto puede ayudar siempre que quieras investigar vértices, ten en cuenta cuáles son las rectas que forman ese vértice y resolver un sistema de ecuaciones. Por otro lado,
vamos a ver también en esta teleclase qué pasa con los casos de minimización. Hemos visto cómo se maximiza, cómo se minimiza. Bueno, de la misma forma se realiza primero, acuérdate de las condiciones de una negatividad que reducen el problema al primer cuadrante, y después de trazar las restricciones, que son inecuaciones. La región factible, como acá te presento un problema de un caso de minimización, el planteo del mismo, y como verás en la gráfica, es un sector abierto, porque las restricciones son de mayor o igual. En este caso tenemos restricciones de proteínas, de grasas, es decir, lo que hay que justamente minimizar la función objetivo, porque nos preguntan cuántas presas de cada clase debe cazar un ave para satisfacer sus necesidades con el menor gasto de energía. Entonces, y trazamos la recta representativa de la función objeto, la desplazamos sobre sí misma y el primer punto que toca de esa región factible, el primer vértice que toca, recuerda que si existe un óptimo, un mínimo, un máximo, esto está en los vértices de esa región. Por lo tanto, el primer punto que toca y deja al resto de la región factible en un semiplano es el mínimo. Y lo mismo aquí podemos hacerlo también, si el mínimo no lo vemos tan claramente en forma gráfica, podemos obtenerlo mediante la resolución de un sistema de ecuaciones. Bueno, y te invito a realizar entonces ahora la actividad integradora del módulo, habiendo visto todos los temas.